Retomamos nuestro segundo bloque en esta conversación con mi querido amigo José María Tuñón. Y en el primer bloque, para que se anime nuestro auditorio también a ir viendo las diferentes partes, pues versó más bien sobre cuestiones biográficas, ya salieron también temas relacionados directamente con la historia de España, y yo quisiera en este momento de nuestra entrevista, en este segundo bloque, retomar algunos, digamos, comentarios que ha ido haciendo José María, y a partir de ahí ver un panorama más general referido sobre todo a la ideología de Falange, al pensamiento de José Antonio, a la trayectoria de Falange durante la Primera República, las diferencias que hay con la propia ideología que pudo haber tenido el general Franco, las diferencias tan radicalmente definidas que hay entre la comunidad tradicionalista o la comunión tradicionalista, los requetés, todo ese movimiento más bien de una derecha primaria frente al pensamiento revolucionario y patriótico de José Antonio. Y yo creo que aquí desbrozar las diferencias, porque generalmente cuando se habla del bando nacional, ¿no? Se mete ahí todavía cuando existía la SEDA, a Franco, a Falange, pero no logran ver las diferencias, es decir, son lugares comunes donde no logran ver las diferencias ni los matices que hay particularmente en el pensamiento de José Antonio. Desde la clasificación que hace Gustavo Bueno sobre la izquierda y la derecha, yo sé que desde el punto de vista del propio pensamiento de José Antonio y de Falange, pues ellos distaban de definirse de izquierdas o de derechas, ¿no? Como una especie de tercera posición, pero en los términos que usa el profesor Gustavo Bueno Martínez en su obra El mito de la derecha, él acuña ahí el término de derecha socialista española, de la derecha socialista española. Y yo simplemente indicar aquí este matiz fundamental que nos va a dar para avanzar en nuestra conversación con José María, en que el término socialismo se ha secuestrado, y socialismo se usa generalmente para clasificar o definir a lo que tiene que ver con Marx, con Engels, con Mao, después peor aún con la socialdemocracia. Todavía aquí es común decir el socialismo español referido, o los socialistas, referido a la socialdemocracia, sí, de nuestro tiempo, ¿no? La socialdemocracia europea de Sánchez y del PSOE. Y sin embargo aquí advertir esto, que se trata en general también de una corriente, aunque le digo desde el punto de vista tal vez EMIC, desde el punto de vista de Falange, José Antonio, se diga ni somos de derecha ni somos de izquierda, pero en esta línea de lo que propone el profesor Bueno, es interesante constatar cómo hay en España una derecha que se aparta de lo que generalmente se va a entender por derecha como la derecha primaria, monárquica, el antiguo régimen, y se le añade un componente profundamente socialista, profundamente preocupado por la situación entre las clases sociales, preocupado por los temas de la distribución de la riqueza, preocupados por moderar las diferencias tan abismales entre las clases sociales, y que, por ejemplo, José Calvo Sotelo, a Calvo Sotelo le decían, cuando fue ministro de Hacienda en la dictadura de Primo de Rivera, le decían el bolchevique, porque fue uno de los que propuso una reforma fiscal. Claro, como propone la reforma fiscal a las clases propietarias más adineradas, se vuelven locos. O cuando propone el propio Calvo Sotelo la formación de una petrolera estatal que estaba en manos de los anglosajones, ¿no? O sea, eso es un enfrentamiento. Y el propio Calvo Sotelo tiene una obra que se llama La evolución contemporánea del capitalismo, donde él dice es necesaria una reforma agraria y es necesario atender a la llamada cuestión social, como la entendía el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. Y aquí, aunque Franco, eso puede sonar aturdidor para quien considera a Franco una especie ahí de, bajo esos términos de fascismo, de ultraderecha, de lo más rancio que pueda haber, pues también Franco tiene un pensamiento como el de Carrero Blanco, profundamente preocupado por la llamada cuestión social, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo, es Franco quien en el modelo económico que va articulando en los distintos momentos de la historia de España durante su gobierno, el mayor conglomerado empresarial es público estatal, que era el Instituto Nacional de Industria, ¿no? La siderurgia, la minería, el INI, exacto.
El INI, exactamente, el INI. Entonces, eso es importante. Bueno, esto como un mero preámbulo, y dentro, digamos, de esta corriente se nos presenta el pensamiento de José Antonio, el pensamiento de la falange de José Antonio, como un pensamiento definitivamente revolucionario, patriota, y que les parecería inimaginable a los podemitas, a los socialdemócratas de nuestra hora, que si uno ve desde el pensamiento de José Antonio y de Falange a Pedro Sánchez, se nos aparecen como lo más tibio, reaccionario que pueda haber. Yo lo digo así. Si uno toma los textos de José Antonio y critica o ve desde ahí el pensamiento de los podemitas, de la socialdemocracia europea, aparecen como la cosa más reaccionaria que pueda haber. Me extendí un poco y yo quisiera decirle en este momento, preguntarle a usted, José María, que desde luego conoce 1000 veces mejor el tema que yo, que nos expusiera un poco cuáles son los principios, cuál es la ideología, cuáles los ideales centrales de Falange y de José Antonio, partiendo desde su fundación y ligando a la cuestión biográfica de usted, de que su señor padre, Celso, está casi desde el primer momento en Falange. ¿Qué nos puede decir al respecto, José María? Perdóname, pero creo que nombraste la Primera República. Supongo que te referirías a la Ah, segunda. sí, a la segunda, claro, claro, claro. A la Segunda República. Bueno, yo pienso que Franco, que indudablemente tuvo una labor en el sentido del trabajo y de protección al trabajador, etcétera, etcétera, todo eso está copiado de José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Franco era un militar y de esas cosas supongo que no tendrían ni idea. Y entonces lo que hizo fue copiar la doctrina de José Antonio. Tú me preguntas la doctrina de José Antonio. Mira, las obras completas de José Antonio, creo que te lo decía el otro día, son 2 tomos de 800 páginas así de gordos, ¿no? O sea que hay para dar y tomar. De todas las maneras, yo traje, ahí lo tengo, no sé por dónde lo tendré. No, eso no. No. Esos son unas antiguas que hay. Eso es. Pero, ¿Cuál quiere? a ver, no, las... Está aquí. Eso es. Piensa que José Antonio pedía la nacionalización de la banca. Así es. Eso no se lo cree nadie. Así es. No se lo imagina nadie. Piensan que todo eso es un cuento. Pues está aquí en las obras, en los 27 puntos doctrinales de Falange. O sea que la doctrina la doctrina, ¿cómo llamas?, de Falange Española, con los 27 puntos doctrinales de Falange Española de las Juntas Oficiales Nacionales Sindicalistas. Están aquí. O sea que, leyendo esto, que sería muy largo de leer, pues con eso ya te das una idea de cuál era la doctrina económica de José Antonio Primo de Rivera. Mira, pero para abreviar un poco, dice: concibimos a España en lo económico como un gigantesco sindicato de productores. Organizaremos corporativamente a la sociedad española mediante un sistema de sindicatos verticales para ramas de la producción al servicio de la integridad económica nacional. Dice: repudiamos el sistema capitalista que se desentiende de las necesidades populares, deshumaniza la propiedad privada y aglomera a los trabajadores en masas informes propicias a la miseria y a la desesperación. Nuestro sentido espiritual y nacional repudia también al marxismo. Orientaremos el ímpetu de las clases laboriosas, hoy descarriadas por el marxismo, en el sentido de exigir su participación directa en la gran tarea del Estado Nacional. Bueno, es muy largo para leerlo todo esto, pero es tan condensada
la idea del trabajo y de esto de José Antonio en los 27 puntos. Está aquí, que por cierto, cuando Franco subió al poder y se publicaban estos, los 27, quitó el último. ¿Cuál es el último, José María? Los de Franco eran 26, y el último dice: nos afanaremos por triunfar en la lucha con solo las fuerzas sujetas a nuestra disciplina. Claro, las fuerzas de él no estaban a la disciplina de Franco, lógicamente. Batallaremos muy poco, solo en el empuje final para la conquista del Estado. Por la conquista del Estado gestionará el mando las colaboraciones necesarias siempre que esté asegurado nuestro predominio. O sea, esto lo mandó quitar Franco. Eran 26 los que aparecían en aquel entonces, una vez terminada la guerra, lógicamente. Tú querías saber los 26 puntos de Falange, y como no tuvieras una copia de lo anterior, pues te quedabas sin el 27 punto, ¿no? Eso. Entonces yo pienso que, mira, defendiendo la enseñanza agrícola y pecuaria, ordenando la dedicación de las tierras por razón de condiciones y de la posible colocación de sus productos. Mira, dice un poeta que yo creo que tú conoces, porque en algún libro de los que te di viene él, José Antonio Valmontín, que era un comunista. Un comunista, sí. Dice que la idea de la revolución era mucho más avanzada, la de José Antonio, que la del propio Valmontín. Eso lo dice él en sus memorias, o sea que no estoy inventando nada. Y era un gran poeta. Un gran poeta que dice, en uno de sus poemas dice: llevo a Marx en el cerebro y a Cristo en el corazón, porque él era muy católico. Bueno, pues este hombre, como te digo, dice que la revolución que revolucionariamente era superior lo de José Antonio a lo que él pensaba, para sí. Organizaremos socialmente la agricultura por los medios siguientes. Bueno, para no seguir con esto, porque se haría muy largo. Claro. Franco, vuelvo a repetir de estas cosas, ¿qué sabía? No sabía nada. Él ganó una guerra y de repente se encontró con una España medio en ruina, y había que levantarla. Entonces echó mano, que lo tengo que citar, de un falangista que se llamaba José Antonio Girón. Yo no sé si usted habla alguna vez de él. José Antonio Girón, si no recuerdo mal, tenía 29, 30 años cuando lo nombra ministro. Y Girón es el que trae toda la idea, hasta donde pudo, lógicamente, toda la idea josé antoniana para ponerla en marcha. Todo lo que es la seguridad social, todo lo que es el seguro de enfermedad, todas estas cosas que venían de atrás, las pagas estas que dicen, ahora hablan de que quieren quitar los pantanos que trajo Franco. Bueno, hay que ser subnormal, hay que ser anormal, ¿no? Hay que ser imbécil, decir que quieren quitar o secar los pantanos porque los trajo Franco, pues que quiten las pagas de 18 de julio, ¿verdad? También, y la de Navidad, ¿por qué no la quitan? Y la de la seguridad social, que lo quiten todo. Hoy la seguridad social, como sabes, en España es gratis. Todo eso viene de ahí. Y José Antonio Girón, que fue un gran ministro, muy joven, 29 o 30 años tenía cuando lo nombra José Antonio eso.
pero él lo tenía muy claro el pensamiento de José Antonio, y hasta donde pudo lo fue desarrollando, y nos encontramos con una España que, quieran o no reconocer, Franco está muy por encima de lo que están esta gentuza ahora. Era un estadista. Muy por encima. O sea que lo que Franco desarrolló después en beneficio de la gente trabajadora y todo ese tinglado, viene de ahí, de lo que ya había pensado José Antonio, y que se desarrolla en un principio a través del ministro José Antonio Girón. Yo en ese sentido, ahora para conectarlo con lo que hemos venido diciendo de su biografía de usted, es sintomático cómo su señor padre Celso está militante de Falange, pero cuando Franco decreta la unificación con el tradicionalismo, que es desde nuestra perspectiva esa derecha primaria, eso sí, reaccionaria, claro, para un falangista que es un revolucionario, que es un anticapitalista en el fondo, que quiere la reforma, la revolución económica, que habla del Estado sindical, sí, ni más ni menos, que habla del Estado sindical, esa unificación forzada decretada por Franco, de esa derecha primaria representada, reaccionaria, ¿no?, representada por los tradicionalistas, pues choca. Entonces, podríamos decir que este apartamiento que hay de su señor padre a partir de la estructura de Falange que Franco coopta, ¿no?, que Franco coopta cuando articula el partido único, se debe a que Franco ha desviado ideológicamente a Falange, a que ya ve que va tomando otro rumbo el movimiento falangista respecto a las mismas ideas de José Antonio. ¿Cree que se deba a ese apartamiento que hay después de su padre de Falange? Sí, Franco no era falangista, las cosas están muy claras. Se aprovechó de las ideas que a él le convino, convenientes para él, a otras no, desde luego. O sea que, por ejemplo, por poner un ejemplo, no nacionalizó la banca, ¿no? Eso ya. Y entonces, sí, sin embargo, Franco, todas aquellas ideas que él veía conveniente para sacar a España adelante y que venían de ideas de José Antonio, las aprovechó. Otras a él no le convino aprovecharlas y las pasó. Claro, Franco no se podía convertir en falangista porque no lo era. Claro. No lo era, y como no lo era, él hizo su labor, desarrolló su pensamiento gracias a lo que le decían o lo que él estudió, o si estudió algo de José Antonio, y tiró, y de ahí hay que reconocerlo. Me parece que dejó a España en el 9º lugar de potencia del mundo. La 10ª potencia industrial del mundo, después de un país del mundo. Agrícola y destruido por la guerra. Eso hay que reconocerse. Y estos no se lo quieren reconocer. Y Franco tuvo, en ese sentido, pues cosas muy buenas. Ahora, hacer una comparación Franco-José Antonio, eso es imposible. No hay comparación. Yo no sé si José Antonio lo hubiera hecho mejor, lo hubiera hecho peor. Yo creo que lo hubiera hecho mejor. Era una persona muy inteligente y había estudiado mucho el problema español. La prueba es que con 30 años, pues dijo y escribió todo lo que escribió, que fue mucho. Esas son obras completas que editaba la sección femenina. Eso es, sí, en aquella época. Tengo yo otra edición de estas, un poco más antigua aún. Sí, será del 46 la que tengo. Son iguales. Son iguales. Ahora, en las últimas
que las encargaron a un amigo mío, Rafael Ibáñez, son extraordinarias. Son dos tomos de 700, 800 páginas, no recuerdo ahora muy bien, y donde yo colaboré, además lo dice el propio recopilador, muy poquitín, pero mi grano de arena está puesto allí. Está ahí. Yo quería incidir en esto, José María, porque sin duda son estos testimonios que usted nos está contando, son materiales para reconstruir, en el mejor de los sentidos, para articular un relato, una reconstrucción histórica de los hechos, de los fenómenos, mucho más certera de lo que se ha venido haciendo. Entonces, lo que para usted, para quien está un poco relacionado con este momento de España, con la obra de José Antonio, con Franco, con este momento de la historia española, pues nos parecería un poco más entendible estas diferencias entre José Antonio y entre Franco, pero para alguien, ya sea en Hispanoamérica, donde se conoce menos el tema, o en propio España, digo yo sin meterme, digo como un estudioso de estos temas nada más, le resultaría algo totalmente novedoso, algo increíble, algo impensable, que nosotros estemos aquí calificando al pensamiento de Falange y de José Antonio como revolucionario, como anticapitalista y profundamente social, y que estemos incluso separando a las figuras de Franco y José Antonio, que en el relato que se ha construido a partir de la muerte del general Franco y que ha persistido con Zapatero y todo esto de la memoria histórica, pues le parecería inimaginable, ¿no? O sea, decir que Franco, en el sentido de la idea general de socialismo, pues se preocupaba por los derechos de los trabajadores, por la seguridad social, porque había una industria estatal, estrictamente estatal, que eso para un socialdemócrata actual, bueno, repudian al Estado, repudian a la nación si trabajan todos los días para reventar la unidad de España, ¿no? Esto le parecería inimaginable, de suerte que por eso la importancia que tenía para nosotros de subrayar estos aspectos con usted, que además es presidente precisamente de la Fundación José Antonio Primo de Rivera. Entonces, en este sentido, usted también tiene otra de sus obras, es esta, si me la acerca, querido José María. Esta, ¿no? Esta, la de Apuntes. ¿No? Entonces, en la labor que José María tiene como historiador, que esa tengo la suerte de tenerlo, es Apuntes para una historia de la Falange asturiana, ¿no? Y esta es una historia, el relato de cómo se va formando Falange en Asturias. Y otra pregunta, José María, a partir de que usted está en el Frente de Juventudes, usted nos dice que no milita propiamente en la Falange oficial de Franco, digamos, ¿no? En la Falange española tradicionalista de la que usted no milita ahí. Precisamente se debe a este apartamiento que ve entre el idea de José Antonio y lo que está haciendo Franco. Sí, hay algo de Cuéntenos un poco de eso. No hay mucho que contar, porque yo a mí vamos a ver, el Frente de Juventudes fue una organización franquista. El Frente de Juventudes no existía en la época de José Antonio. Claro. Lo que pasa es que te inculcaban el amor a José Antonio y te hablaban de José Antonio, pero ahí había una mezcla que estaba por el medio, era franquista todo, y a mí eso es lo que no me casaba mucho. Y al no casarme mucho, bueno, pues yo del Frente de Juventudes, pues me gustaban las marchas, me gustaban las conferencias, me gustaban el deporte, en donde yo alcancé un éxito muy bueno, pero lo demás a mí no me interesaba, ya meterme en el lío este de franquismo, no, a mí eso nunca me convenció. Yo no es que yo haya aborrecido a Franco, ni mucho menos. Yo siento por él, creo que lo que cualquier español bien nacido pues ha hecho él por España y por los españoles. Yo tuve, gracias a Dios, una juventud y una niñez buena, otros a lo mejor no lo tuvieron. Hablan de gente de que
yo nunca me metí en líos ni nunca discutimos con los amigos. Yo tuve amigos que yo no sabía cómo pensaban, porque entonces no hablábamos de nada, de todo esto. Y entonces, en ese sentido, yo a Franco, vuelvo a repetir, no me llenaba. A mí lo que me llenaba era José Antonio. Y de ahí, y del Frente de Juventudes, que era bastante falangista, dentro de lo que cabe, bastante falangista, pues de ahí no pasé, no me interesaba. No me interesaba. Por eso yo no pertenecía a ninguna organización franquista, ni tuve nada que ver con todo ese tinglado. O sea que yo de sindicatos, bueno, los sindicatos eran los que había, oficiales, pero tampoco me metí por sindicatos, como mucha gente se metió y escaló a través de sindicatos. Y en los sindicatos se hicieron cosas muy buenas también, ¿eh? O sea que no olvidar, por ejemplo, que hoy, no sé si es la mejor o la segunda o la tercera industria lechera de España, que es la Central Lechera Asturiana, salió de sindicatos. La política de vivienda social, por ejemplo. Bueno, claro, por supuesto. Yo conocí mucho al que hizo lo de la Central Lechera Asturiana, mucho. Y en el fondo era un falangista también, pero arrimado también al franquismo. Y yo no sé si habrá alguna industria lechera, porque no tengo datos, superior a la Central Lechera Asturiana, pero hoy yo creo que es la principal que hay en España, la que más leche, ahora quesos, manteca y todo eso que venden, que se vende en España, es producto total de la Central Lechera Asturiana. Y está sacado y eso fue de sindicatos. Y pues hay un banco también sacado de sindicatos, la Caja Rural. La Caja Rural, claro, que es cooperativa aún, ¿no? Bajo el régimen de cooperativa hasta la fecha, ¿no? La Caja Rural. Y bueno, supongo que habrá más cosas por ahí, que yo ahora una cosa que no la estudié tampoco, no la recuerdo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que hizo ahora este nuevo régimen fue terminar con las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro, que bueno, las cajas de ahorro no fue un invento franquista, pero ya venían de atrás, me parece. Pero terminaron con ellas, bueno, y así fue un fracaso, y muchas quebraron y otras no sé qué. Pero todo eso ya digo, de sindicatos concretamente, no vinieron muchas cosas que la gente la ha olvidado o no la quiere recordar, pero que fueron muy importantes para levantar España. Efectivamente. Digamos, para ir redondeando este asunto del pensamiento, el idea de José Antonio, leía yo justamente releyendo, que será hace unos 5 días, 4 días, un discurso que da en 36 José Antonio en el contexto de ya de las elecciones de febrero, ¿no? Del 36. Y ahí plantea una concepción del Estado que ahora me permito esbozar para ir completando este cuadro para quien tenga la amabilidad de oírnos, en donde si entendemos al Estado que tiene, digamos, 3 partes, ¿no? La idea del régimen político, la capa económica y el tipo de relaciones que hay, pues todo Estado, de relaciones de unos Estados con otros Estados, ¿no? Esto podría parecer, insisto, nosotros que más o menos ubicamos el tema, pero para alguien que no tiene idea, José Antonio en uno de los discursos, este es anterior, antes del año 36, que es también José Antonio tiene rasgos de una filosofía de la historia, porque ahí dice José Antonio, la monarquía, se refiere a la monarquía, dice, ha cumplido su ciclo histórico. Dice, la monarquía, sí, eso es fuertísimo. ¿Quiere sí. comentar algo al respecto? No, bueno, no, comentar, no hay mucho que comentar. Todavía el otro día, un amigo mío, más joven que yo, falangista, dice que ahora andará por los
60 y tantos años, 60 y tantos años. Dice que lo metieron en la cárcel cuando tenía 20 años, porque estaba estudiando en Madrid y cantó un día. Había una canción, yo no la recuerdo toda entera, pero bueno, más o menos venía a decir: no queremos reyes idiotas que nos quieran gobernar. Y esa canción, por cantar aquello, lo metieron un día en la cárcel. Me lo comentaba la semana pasada. Pues, efectivamente, el falangista es antimonárquico. Aunque en estos momentos, y lo decía el otro día Pedro Conde, que fue jefe de la Falange Auténtica, que yo conocí, un trabajador de la Renault en Valladolid, muy buena persona, muy inteligente, y yo lo conozco, pero perdí todo contacto con él. Y no sé quién se metía con el rey. Y él decía que ahora no es el momento de meterse con él. Y yo creo que tiene razón. Ahora, si no es por el rey, a estas horas yo creo que andábamos a tortas ya. Yo, es una opinión mía. Sí. Puedo estar equivocado, no lo sé. Pero yo no soy monárquico, indudablemente. Yo te puedo contar una anécdota, por ejemplo. Yo hace años, siendo él príncipe, vino aquí a los premios Príncipe de Asturias, como es lógico. Yo aquel día o el día anterior, yo fui a misa a los Carmelitas, que la tengo cerca de mi casa, y fui muy temprano, fui a las 9 de la mañana. Y cuál no sería mi sorpresa cuando entra el príncipe con 3 o 4 más. Bueno, éramos muy pocos, ya te puedes imaginar, a las 9 de la mañana. Y se termina la misa, sale, y la gente, todo el mundo alrededor de él para darle la mano. Yo no le di la mano. Yo en ese momento me sentí muy falangista, dije: yo no puedo darle la mano, y no se la di. Y me lo hubiera dado porque ya era un chaval, era príncipe, todavía no era rey. Pero la poca gente que había, bueno, pues ya te puedes imaginar, dándole la mano y un abrazo y todo eso. Pero en estos momentos, y vuelvo a repetirlo, Pedro Conde, al que yo conocí, un hombre que fue jefe de la Falange Auténtica, yo creo que es un poco mayor que yo. Y dice que no es el momento ahora de meter, porque no sé quién se había metido con el rey y tal, y no sé qué más. Y él contestó, bueno, todo esto por Facebook, por estas cosas. Sí. Y dice: no es el momento. Yo creo que tiene razón. Ahora no es el momento. Porque si no es por el rey, porque el rey, creemos, yo lo creo por lo menos, tiene el ejército detrás. Y el ejército a esta gente le tiene en principio respeto, ¿no? Sí. Y aquí no nos vamos a meter, no va a ser. Y si un día explota esto, pues va todo a tomar vientos. Y el ejército, yo creo que hoy por hoy es monárquico. Y defendería la monarquía, defendería. El día que deje de defender la monarquía, empezamos a pararnos otra vez. Seguro. ¿Tú no opinas igual o...? No, ese es un tema no quieres interna opinar. de España. No, yo lo que me atrevería a decir es que sin duda surge como una figura que contiene, por ejemplo, yo lo digo como un hispanoamericano, hispanista además, que le preocupa muchísimo ver que su patria histórica, que es origen de la mía, que es la mexicana, como pues del origen de Hispanoamérica, de todas nuestras repúblicas hispanoamericanas, nos duele mucho siquiera pensar que se pueda fraccionar la unidad de la patria española, ¿no? Yo creo que ahí la figura del rey también surge como algo importante, bueno, dedique a los separatismos. Yo oí ayer por televisión que ahora también los gallegos. Bueno. Es que trabajan noche y día las fuerzas literales. Es algo terrible. Hombre, yo creo que nunca, no lo sé, porque con este presidente que tenemos,
que es tonto y no se sabe lo que puede pasar. Vamos, pero yo creo que eso no se llegará, que vamos, que no. Pero claro, si no se llega, ¿cómo no se llega? Exactamente. Ahí tiene que intervenir ya el ejército. Y entonces ya la armamos otra vez. Somos un país que, bueno, tú como hispanoamericano tienes que conocer bien. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Bueno, la prueba tienes que la herencia que dejamos en América andan a tortas todo el día, todo el día. Sí. Hasta la fecha. Claro, en cualquier país que nombres, que cites, andan a tortas. Es muy importante. Bueno, y esto que estamos diciendo, yo creo, e insisto, que va a sorprender a más de uno que tiene la idea este término nefasto como es el de facha, ¿no? Los fachos. Ah, bueno, fascistas, Es sí. una vulgaridad, ¿no? Y que cuando Sí, sí. alguien que vea eso, que tiene esta idea, claro, porque son monárquicos y son reaccionarios, y la iglesia y el antiguo régimen, y vea todo esto, eso que usted acaba de contar, de que no le da la mano al príncipe de Asturias, No. eso va a causar, para quien ve esto, yo creo que eso le va a romper los posibles esquemas cuando los se tengan, ¿no? Habrá gente que amablemente nos vea y esté en otras perspectivas. Yo creo que esto va a mover, asustaría a uno, les movería la cabeza a más de uno. Sí, por favor. Entonces, justo, y yo creo que en las obras de José Antonio, volviendo, insistiendo con esto, era un hombre profundamente instruido y de una belleza estética, sus piezas retóricas y oratorias, vamos, extraordinarias, ¿no? De una fuerza retórica para plantearlo. Entonces decía eso José Antonio, y esto yo creo que no lo saben muchos más que quien se ha detenido a leer a José Antonio, cuando dice, ¿no? La monarquía ha cumplido su ciclo histórico, su momento histórico en cuanto articuladora de un imperio. Y dice, pero ya a partir desde Carlos III y ya con la época ya napoleónica, dice, la monarquía dejó de cumplir su función histórica, ¿no? De la proyección universal de España como imperio, ¿no? Eso es fuertísimo. Sí. Se está declarando republicano, José Antonio, Sí. antimonárquico, eso es fuertísimo. Pues eso está dicho, está escrito y está recogido y está, desde luego que sí. Y en ese discurso también habla, en el año 36, habla sobre la reforma agraria, sobre la necesaria ley de la reforma agraria. Era que antes yo te decía, perdón, de José Antonio Valmontín, que decía que la reforma agraria de José Antonio iba mucho más allá que la que él había pensado. No, y al leerlo de nuevo, es que es de un sentimiento, de una perspectiva revolucionaria de José Antonio extraordinaria, porque dice, hay tres tipos, dice, el capitalismo en España, dice, está configurada en tres momentos: el capitalismo que está en agrario, ¿no? El capitalismo industrial y el capitalismo financiero. Respecto al agrario es tajante y dice, basta para que a su vez la producción siga marchando y no causar los trastornos. Ya estaban las noticias de las colectivizaciones forzadas en la Rusia soviética con Stalin y los efectos que había tenido, incluso productivos. Dice, basta en un primer momento para que quienes la trabajen, la sigan trabajando, pero dejen de pagar la renta. Es decir, cuando se arrendan las tierras, es decir, cargándose a la clase terrateniente que dice José Antonio, ni siquiera sabe en muchos casos en dónde están sus tierras. Se está acabando ahí con la propiedad latifundista y terrateniente. Eso y dice, es la consigna que en México se llamó la tierra para quien la trabaja, ¿no? De Zapata mismo. Yo cuando leí me recordó al zapatismo mexicano, ¿no? Pero la diferencia era en régimen de propiedad ya individual, ya familiar, ya colectiva, no esa colectivización a la brava, manteniendo la propiedad. Eso es sorprendente. Y luego dice, respecto al capitalismo financiero y al mundo financiero, como es necesario el crédito para la producción económica, basta declararlos nacionalizadas. Por lo tanto, hay que nacionalizar la banca. Eso es tremendo. Y del capitalismo industrial, dice José Antonio, aún no está tan desarrollado, pero sin duda el papel de los sindicatos y del Estado ahí debe de ser la que organice la actividad industrial. Esto es de un pensamiento tan revolucionario que asusta. A quien no está relacionado con esto, le parecería algo totalmente novedoso. No, claro. Y entonces la gente habla de José Antonio y nunca leyeron a José Antonio, ¿no? O sea que el otro día
¿Quién fue? El ministro Garzón, me parece, Garzón. Sí, el de Izquierda Unida. Sí, el del chuletón. Eso, sí, sí, sí. El de que no hay que comer carne. Que no hay que comer carne. Sí, bueno, hablaba de que José Antonio había sido uno de los que, de los integrantes del golpe de Estado el 18 de julio. Y yo dije que lo demostrara. Estaba en la cárcel. Que lo demostrara, no lo demuestra. Entonces me contestó un amigo mío, todo esto fue estos días. No, que leyeron un libro de no sé quién ahora y dice que a través de conversaciones de gente de la cárcel, qué tonterías. Gente que fue a la cárcel y que le contó y que le dijo, oye, hay que levantarse, hay que... Mira, yo te puedo decir que mi padre a mí jamás me dijo nada de eso. Mi padre, en aquella época, era el jefe de Falange de Oviedo y consejero nacional. Y a él no le llegó ninguna noticia de que había que levantarse ni que había que acostarse. Ninguna. O sea que todos son cuentos que le cargan. Que José Antonio pensaría que, bueno, que mejor con Franco que contra Franco. No lo sé. ¿Quién sabe ese pensamiento? ¿Y por qué la gente se atreve a decir lo que están diciendo cuando no tienen ni puñetera idea de lo que pudo haber pasado? ¿Por qué esto José Antonio dijo o no dijo, o quiso o no quiso entrar en todo el tinglado? La prueba está además en la carta que antes leí de Martín de Barrio. Quiso terminar con la guerra. Sí, incluso cuando dice, ojalá mi sangre sea la última que se derrame en España, ¿no? En España. Bueno, eso es en el testamento. En su Que testamento, dice que sí, en la que dice que en la que el filósofo Eugenio Dor dice que es una página extraordinaria, el testamento de José Antonio. Bueno, y eso lo dice tú conocerás a Eugenio Dor. Sí, claro, claro. Sí. Bueno, pues eso está escrito por él y está publicado por mí también. No sé qué. En fin. Sí, justamente, y simplemente para cerrar, digamos que así se podría, digamos, tener una visión global, general, muy general, de estas ideas, de este pensamiento que tiene José Antonio de la Falange en su primer momento, pues estando José Antonio como su conductor nacional. Por una parte, no es antimonárquico, la perspectiva republicana, la organización de un Estado sindicalista, el papel de los sindicatos, de la organización del movimiento obrero organizado, con una estructura económica como la que acabamos de decir, ¿no? Anticapitalista, de reorganización económica bajo la perspectiva de la justicia social, el pan y la justicia, precisamente, Sí, sí. y en el ámbito, digamos, de esas relaciones internacionales, en ese discurso del 36, es tajante, José Antonio dice, hemos sido el furgón de cola de las relaciones políticas, de la política exterior francesa, ¿no? Sí. Eso es tremendo, ¿no? Sí. La patria, el pan y la justicia para todos los españoles. Patria, el pan y la justicia. Es lo que dice José Antonio. Y por cierto que esto en Hispanoamérica, recuerdo dos anécdotas para dar paso a lo que usted nos quiera comentar, pero yo creo que, claro, seguro las conocerá, pero son muy interesantes. Cuando el general Perón se exilia a Puerta de Hierro, se exilia en España, hay una carta, ahora no recuerdo a quién va dirigida, pero es a miembros de Falange, donde el general Perón dice, el justicialismo, el nacional justicialismo, que es la doctrina llamada así del general Perón, y el falangismo de José Antonio, son lo mismo bajo diferente nombre. Eso lo dice Perón, lo dice Perón, ¿no? Y Perón que ayuda en esos momentos, en 47, cuando se le ha hecho el bloqueo a España, manda trigo, manda Sí. alimentos. El único fue el general Perón, ¿no? Y hay otro más, en donde va una delegación. Perdona, hay una anécdota. Adelante, por favor, José María. No, ahora que hablas de Perón y del trigo, se contaba, y bueno, de cuando en aquella época yo era un chaval, que
Perón manda harina a España. O no, pide que manden harina a España. Y entonces él manda una mandarina partida a Franco. Y dice, uy, ¿qué querrá decir esto? Me dice, si quieres que te mande harina, manda cuartos. Y por eso, bueno, eso son una tontería que en aquella época se decía mucho. Manda cuartos. Claro, le partió en 4 la mandarina. ¿Quieres harina? Tú manda cuartos. Sí, sí. Eso, nos ayudó mucho, fue el que más ayudó, desde luego, en aquella época. Yo no la recuerdo, yo era muy joven, pero sí a Perón aquí se le tenía mucho respeto, mucho afecto. Y bueno, y a la mujer. A Eva, que fue la que vino. La que vino, sí. En 47, precisamente. Sí, 46, sí, no, 48 era el 47. Y lo otro es que cuando se organiza en Cuba, en la Cuba de Castro, este Congreso de la Congreso de la Juventud Mundial, Congreso Mundial de Juventud, alguna cosa así, va una delegación, y están las fotos, por ahí las tengo, va una delegación de un grupo de Falange Juvenil, no franquista, ¿no? Va a este Congreso de la Juventud Mundial en La Habana, y lo que relatan allí es que va Fidel saludando a todos y despliegan este grupo de jóvenes falangistas la bandera de Falange con el yugo y las flechas. Y pasa Fidel Castro y los compañeros falangistas le dan la mano y Fidel se acerca, se las da y les dice, sé de dónde vienen, sé quiénes son, o sea, refiriéndose a qué representaban ideológicamente. Y comenta uno de los que estuvo allí que Fidel les dice, vayan a la Biblioteca Central y ahí van a encontrarse una sorpresa. Y estaban las obras completas, una de esas ediciones de José Antonio. Hubo cierta acercamiento. Yo tengo un amigo que estuvo en Cuba como falangista. Yo es una época que no conozco. No conozco, ni sé cómo llegaron allí, ni por qué fueron allí y tal. Pero sí sé que hubo cierto acercamiento de falangistas con Fidel Castro, cosa que hoy no se entiende, ¿no? Pero en aquella época a lo mejor todavía no sabíamos la mitad de las cosas que sabemos ahora, no lo sé, pero que sí hubo gente falangista, lo que tú estás diciendo, que estuvo en Cuba con el yugo y las flechas, sí. Sí, es interesante. De hecho, lo que parece ser, y esto se engarra también con el nacionalismo revolucionario mexicano, o sea, producto del PRI nacionalista en México, eso a partir de la Revolución Mexicana, que sucede lo siguiente, que parece que al principio Fidel y el que luego fue presidente de la República, ya después de la Revolución en 59, Osvaldo Dorticós, que no eran marxistas, no eran comunistas. Quienes sí eran marxistas, quienes sí eran comunistas, era Raúl y Ernesto Guevara, pero que Fidel en principio era de esta idea nacional revolucionaria, ligada a lo del justicialismo, ligada al nacionalismo revolucionario que sonaba, a Falange, al falangismo josantoniano. Es algo muy interesante que hoy a los progres les explota la cabeza si se enteran de eso, ¿no? Sí, claro. Y José María, volviendo a esto, entonces usted a su actividad política, para engarzar esto con su biografía, quiero insistir en esto, a lo mejor nos puede dar otro detalle, alguna anécdota más, que sería muy interesante, que usted entonces se afilia a Falange tras la muerte de Franco. Había varios movimientos, había varias partes de Falange, había varios grupos, ¿no? Varios grupos. ¿Qué nos podría contar de eso? Había varios grupos que reclamaban para sí el nombre de Falange Española de las Jons. Había muerto Franco, ya no había ningún compromiso con esto, lo de tradicionalismo y etcétera, y además no existía como partido. Ya existía algún partido por ahí, el de Suárez y alguno más, supongo. Sí, la Unión de Centro Democrático, sí, ¿no? La UCD. Y todos estos, y el socialismo me parece que también, etcétera. Y entonces hay 3 grupos por lo menos que aspiraban a que se le dieran a ellos el nombre de Falange Española.
y se la dan, lógicamente, a Raimundo Fernández Cuesta, que era el que había sido secretario con José Antonio, bueno, y el hombre de más prestigio de los que se presentaban a reclamar eso. Y entonces, sí, ahí mi padre sí estuvo, porque entre otras cosas conocía a Raimundo. A Raimundo. Y además Raimundo se puso al habla con mi padre, porque Raimundo en aquella época pues estaba también fuera de todo, porque no conocía, con la edad que tenía, no conocía a nadie que le pudiera ayudar a levantar esto. Y bueno, y aquí, como es lógico, se acordó de mi padre, porque además el resto de la gente de aquella época también había muerto. Claro. Y mi padre en ese sentido echó una mano. Y yo creo que aquí sí tuvimos una falange bastante de número, bastante grande. Pero bueno, aquello después al final quedó en que poco a poco, la gente, los chavales, pues nos empiezan a estudiar, no sé qué, no sé cuánto, se cansan y van desapareciendo. Y hoy no queda nada de aquello, no queda absolutamente nada en Oviedo, en Asturias. Vamos. ¿Y usted recuerda cuáles eran los otros, o qué denominaciones eran, o qué personajes eran los otros grupos que reclamaban para sí el nombre de Falange, que no fueran los de Raimundo Fernández de Cuesta? Sí, había Sigfredo Hitler, que Sigfredo Hitler murió. Está Pedro Conde, que también que dije antes, y había otro más que ahora no recuerdo. Sí, había 3 o 4. Cada uno tenía su grupito de falangistas y bueno, se creyeron con el derecho, lo tenían además de reclamar para ellos el nombre de Falange Española. ¿Y usted cuántos años estuvo a partir de que entra tras la muerte de Franco en Falange? ¿Cuántos años estuvo usted en esta Falange que se iba articulando? ¿Qué hacía usted? ¿Cuáles eran sus actividades de militante? No, ¿Qué recuerda de eso? No. Bueno, pues aquí teníamos incluso un local, que lo teníamos ahí en la calle Uría, y bueno, teníamos reuniones y conferencias, por lo clásico, ¿no?, de todas estas cosas. Pero aquello fue, ya, vuelvo a repetir, fue muriendo poco a poco. En primer lugar porque moría la gente mayor se moría, eso ya para empezar. Y después porque la gente joven, bueno, pues la gente joven viene con otras ideas, con otra manera de ser, y se fue, y fue desapareciendo poco a poco. Tampoco había dinero. Wow. Y esas cosas van muriendo poco a poco. Yo sigo conservando amistad con gente de aquella época, más jóvenes que yo, porque yo ya era de los veteranos, pero sigo conservando bastante. Uno de ellos, con el que te nombré antes, que habló contigo, que está admirado. Ah, hombre. Sí, de verdad que sí. Has de decírselo, sí, se lo digo. Y bueno, es mucho más joven que yo. Y bueno, y conservo la amistad de algunos, no de todos, como es lógico. Otros lo habrán abandonado, otros no quieren saber nada, yo qué sé. Claro. El caso es que en Asturias hoy por hoy no hay nada. Y en una ocasión, y esto quiero incidir, ¿no?, porque usted también ha estudiado mucho la época de la Guerra Civil Española. Usted en una charla que tuvimos, esto será en el año 19, que tuvimos hace ya pues casi 3 años, ¿no? Usted me decía, platicando así, en una plática de sobremesa, en una conversación de sobremesa, algo que me dejó pensando en términos históricos, ¿no?, que llamaba a estudiar más esta etapa, porque podría parecer sorpresivo, insisto, para alguien que no esté más relacionado con esos temas, cuando usted me dice, de alguna manera, el hecho de la detención de José Antonio y la asunción de Franco y luego el decreto de unificación con el tradicionalismo, había eso bloqueado el proceso revolucionario que había empezado José Antonio. Usted me lo contó, ¿no? O sea, Franco como una forma, como un momento en la historia en que se había
bloqueado o cortado el camino a esa revolución que expresaba José Antonio. Eso un día me lo comentó. Yo no recuerdo. No, palabras más, palabras menos, ¿no? No lo sé, pero bueno, esto ya lo hablamos antes. Franco no era falangista, por lo tanto, él, todo lo que pudiera ayudar a recordar el pensamiento y la historia de José Antonio, a él no le venía bien. O sea que él por una parte daba, pero por otro lado quitaba. No podía terminar con todo porque hubiera sido imposible. En aquella época mucha gente se había afiliado a Falange, bueno, pues con convencimientos o porque le interesaba o yo qué sé por qué. Yo desde luego nunca estuve afiliado, nunca. Quitando lo que comentábamos antes de lo de Raimundo, por eso no tiene nada que ver. Yo nunca estuve afiliado. Y como yo muchísimos. Y después, sin embargo, otros lo dice. Hay una escritora falangista muy interesante. Yo no sé si tú leíste algo de ella. Ahora no recuerdo el nombre. No recuerdo, que era abogada. Que después vinieron, viene a escribir o escribe, que después vinieron en masa. Y dice una anécdota que es verdad. Dice, ahora se oye, y vinieron los falangistas y mataron a mi padre. Y vinieron los falangistas y mataron a mi abuelo. Y vinieron los falangistas y quemaron mi casa. Y dice ella, ¿de dónde salió tanto falangista? Si no lo sabía. No lo sabía. Pero esto resalta en términos históricos incidentes. Déjame, a ver, claro, ¿cuál quiere? Recuerdo yo el nombre de aquel. El de los poetas. Sí. Nos dice nuestra amiga Carolina, lo voy a decir así, que se llama Mercedes Fornica. Sí, señor, mira cómo se acordaba. Mercedes Formica. Yo tengo escrito sobre ella un artículo, yo creo que muy bueno, dicho no pasa nada. Y se publicó un libro donde colaboramos varios, cada uno con su punto de vista. Claro. Y Mercedes Formica es una mujer extraordinaria. Yo te mandaré, pasa que yo ese libro no te lo puedo dar porque... Es el de usted. Yo tengo una más que el mío. No se preocupe. Pero era interesante que tú conocieras a esa mujer. Era abogada, fue amiga de José Antonio, fue la primera mujer. Hay una fotografía de José Antonio rodeado de varios falangistas y una única mujer. Y es ella. Es ella. Sí. Qué cosa. Yendo y viniendo, conforme tengo apuntado aquí el pequeño guión y conforme se va desenvolviendo nuestra conversación, en ese momento electoral post-franquista, ¿cuál es la relación, por ejemplo, con los grupos de Blas Piñar, de Fuerza Nueva? Cuéntenos un poco de eso. No, poco te puedo contar porque yo no tuve ningún... Yo conocí a Blas Piñar, Yo lo conocí porque, bueno, al principio era un hombre, bueno, que parecía que te decía cosas que eran interesantes y todo. Y estuvo en Covadonga, fue a Covadonga. Y yo fui con un periodista que fue y yo fui con él y estuve con él y fue la primera vez y última que yo vi a él. Pero no, a mí los de Fuerza Nueva no me convencieron nunca. Eran chavales que él hablaba muy bien. Sí, un gran orador. Él hablaba estupendamente bien. Y incluso las elecciones, ahora yo no recuerdo en qué año, fue Falange y Blas Piñar fueron juntos. Sí, por eso se lo preguntaba precisamente. Y salió el primero en la lista iba él, y el segundo iba Raimundo Fernández Cuesta. Y salió uno nada más. No. Yo, cualquier falangista que tú hables, no le gusta Blas Piñar. Vamos, no le gusta más Blas Piñar.
todo lo que él dejó de la chavalería, los chavales, todo lo que hicieron verdaderas burradas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, quemar el coche de Gustavo Bueno. Entre otras cosas, claro. Entre otras cosas. ¿Comprendes? Claro. Y esas cosas no iban con Falange. Y hicieron verdad. Recuerda, mi mujer me dice que una vez vive todavía, yo lo conozco, pero no vive ahora, está separado de la mujer y vive en Galicia, no sé dónde vive. Que iba con un hierro por la acera y a todos los coches. Dice, lo vi yo, dice mi mujer. No, eran unos animales, No, claro. No. Yo no tuve ningún trato con ellos. Fui aquella vez por curiosidad, porque al periodista era al principio sobre todo, no se conocía muy bien todavía por dónde iba a tirar ese hombre, y fui con él a Covadonga, porque él estaba en Covadonga, y lo conocí allí, pero nunca tuve yo otro trato con él ni nada. Ahora, era muy buen orador, muy buen orador. Y después, bueno, conocí una vez la Nueva España fue, a un hijo militar, que no sé quién me mandó, si va fulano de tal, dale recuerdos míos. Un hijo militar que, bueno, debe estar ya jubilado también, porque claro, el tiempo pasa para todos. Sí. No sé cómo se llamaba el hijo de Blas Piñar. Pero es militar, no sé qué graduación. Yo creo que general, ¿Tanto? Sí, pero debe estar jubilado ya. Claro. Sí. Debe estar jubilado. Bueno, después... No te decía que un hijo cura, no. El hijo cura es el de Tejero. El hijo de Tejero. Tejero tiene un hijo cura. No lo sabía. Sí, no lo sabías. No. Sí. Y anda por Andalucía, por ahí. Hombre. Y mi mujer, una vez que fue a misa, la decía él, la misa. Vaya, qué cosas. Sí. Bueno, no, yo no lo conozco. Pero sí, anda por ahí. El hijo cura. Hacía estas preguntas porque justo en este pensamiento simplista, literalmente simplista, tienden a poner todo ese conjunto de fuerzas que ellos agrupan en la misma cesta, ¿no? Y no advierten estos matices y estas diferenciaciones. Yo insisto con eso porque bajo ese pseudonombre o pseudoconcepto de facha quieren englobar a todo y no se dan cuenta de esta pluralidad de fenómenos, de diferencias, ¿no? Otra pregunta, José María, que alguna vez lo comentamos en alguna charla de café. Otro de los personajes que he identificado con estas profundas preocupaciones de la cuestión social, para decirlo en términos de la doctrina social de la Iglesia, es José Utrera Molina. Ah, sí. José Utrera Molina publicó unas memorias, ya van 2 ediciones. Yo las tengo. Luego me las presta, porque yo las tengo en una biblioteca y ya las tuve que dejar, por lo menos para fotocopiarlo, que se llaman Sin cambiar de bandera, me parece. Sí, creo que sí. Y la figura de José Utrera Molina es interesante porque me parece que, aunque evidentemente ligado a Franco, era muy falangista, es la impresión que me da. Ahora pero yo muy franquista. Muy franquista, quiero decir, muy franquista. Pero que recuperaba esta parte de preocupación por la cuestión social. Incluso él en una entrevista que le hacen en este programa de Intereconomía, España en la Memoria, creo que se llama, no sé si sale el programa ya, me parece que ya no. Utrera Molina platicaba que en alguna ocasión platicaba con algún miembro de la Liga de los Comunistas Yugoslavos, que estaban enfrentados a la Unión Soviética, ¿no? Desde la época de Stalin, que este yugoslavo le decía, refiriéndose a Franco, un poco a Falange, a la labor que se había hecho, le dice, en España, con la seguridad social, la política de vivienda, les falta poco para que estén como en Yugoslavia, así le decía, y que Utrera Molina no le causaba rechazo ese símil, ¿no? Por la preocupación de la cuestión social que siempre estuvo en Utrera Molina, y que Utrera Molina reivindicaba a José Antonio también, que era muy franquista, ¿no? ¿Qué nos podría decir al respecto de...? Bueno, yo a Utrera Molina yo no
leí el libro hace tiempo y ahora tampoco tengo la memoria, el texto entero del libro. Él fue un gran defensor, eso no cabe la menor duda, de José Antonio Primo de Rivera. Pero claro, yo lo que le achaco a él es que no se puede ser las dos cosas. O eres de uno o eres de otro. Pero esa pasión que él tiene, porque la tiene, sobre Franco, y bueno, y sobre José Antonio, o uno u otro. O mucho de uno y un poquitín de otro. Pero él por Franco tiene una pasión terrible. Terrible. Y por José Antonio también, a mí no me cabe la menor duda. Hombre, yo creo que tiene un poco más por Franco que por José Antonio. Yo creo que sí. Pero bueno, yo ahí no allá él. Hombre, yo es un hombre que me gusta, pero bueno, que no paso de ahí, no tengo ninguna otra opinión de él. Claro, José María. Pues yo ahora quiero, digo, esta plática es más bien dinámica, y recordaba, porque usted al inicio nos decía, y a partir de ahí otra vez retomé lo que había por un momento pospuesto, que había estudiado en los dominicos, y usted me regaló, igual hace 2 años, en esa oportunidad que yo tuve de conocerle por vez primera, una obra de carácter, pues digamos, antropológico, etnológico, de un dominico también, que me parece fue su tío. Sí, tío abuelo. Su tío abuelo. Sí. Cuéntenos un poquito hermano de mi abuelo. Hermano de su abuelo. Cuéntenos un poco de él, se llamaba quién era. José Pío Aza. Él era... José Pío Aza, claro. Sí, Aza, era hermano de mi abuelo. De su abuelo. Entró en los dominicos, se hizo dominico, estuvo en Valladolid, en los dominicos de Valladolid, y bueno, de fraile, normal y corriente. Y ya con 40 años le da por ir a las misiones y va a Perú. Y allí él funda varias misiones. Fue un hombre muy destacado dentro de la orden. E incluso tiene el diccionario traducido de Machingenga, y otro, porque allí, claro, son otros de las lenguas. Los indios, cada tribu hablará un idioma distinto. Bueno, 2, el Machingenga y otro que ahora no recuerdo. Y fue un hombre muy destacado dentro de la orden, tan destacado que a mí me dijeron una vez que estaba en proceso de beatificación, cosa que no se confirmó. Y fíjate tú, que marcha, pues eso, con 40 años y no vuelve a España hasta el año 34, cuando la revolución, pero de casualidad, la revolución no tenía nada que ver él con todo eso, claro, le cogió aquí, porque había un congreso de dominicos, y vinieron dominicos de todo el mundo, o de parte del mundo, ¿no? Y lo cogió aquí, y es el día de hoy que yo no sé, y lo estoy intentando buscar dónde estuvo él, porque le cogió íntegro la revolución, le cogió aquí. Y no sé por dónde pudo haber estado, porque no le pasó nada. Y bueno, se marchó a los 2 meses o 3, se marchó para Perú, y allí murió, y allí está enterrado. Y fue un hombre de mucha categoría, que, vuelvo a repetir, bueno, los dominicos entonces quisieron hacer ese libro que tú tienes, y bueno, colaboramos un poco la familia, y hay un escrito mío, hay un escrito de un hermano mío, y pues hay un poquitín de la vida de él. Bueno, tú leíste el libro, pues que te voy a contar yo, que no traiga ese libro, ¿no? Yo lo ubico, pues, para nuestra audiencia que tenga la habilidad de estarnos viendo, de su misión en la parte amazónica, ¿no? Del Perú, realiza un conjunto de trabajos etnográficos y etnológicos sorprendendentes. Hace un diccionario de esta lengua lo que te digo, al español. Son varios, porque son tres pequeños glosarios, ¿no? Bueno, sí, como glosarios, como breves diccionarios, y es uno de los, yo lo digo así, uno de los libros
de etnología más claros, más ordenados, más rigurosos que yo me he encontrado, sinceramente, ¿no? Cómo son sus relaciones familiares, las relaciones de parentesco, es decir, que es un libro muy valioso de esos estudios. Sí, porque la única familia que tenía en aquel entonces, bueno, cuando él viene aquí, pues mi abuelo o su hermano había muerto. Él tenía 3 hermanas monjas, que es de suponer que las ha ido a ver. Estaba una en Astorga una en Astorga y otras 2 en Aguilar de Campo. Y es de suponer, pero yo de esa vida, escribí algo e intenté algo, porque a las monjas lo primero que, las monjas, cuando yo, la primer contacto que tengo con las monjas, yo para ver si había correspondencia y tal, dice, no, aquí cuando muere una monja se quema todo. Fue lo que me contestaron. Yo digo, ¿y que quemarán a la monja también? Claro. Y no hay nada. Y es una cosa que yo tengo pendiente. No creo que pueda nunca hacer nada porque no hay nada. Porque no hay nada, claro. No hay nada. Después, cartas se publican bastantes en el libro, ¿no? Pero bueno, son cartas ya de tipo familiar y todas esas cosas. Sí. Y entonces sí, pero fue un hombre de mucha valía. Tenía una hermana monja que se llamaba Rosa Aza, una categoría extraordinaria. Esta monja, te puedo contar, entraron de monjas 3 hermanas en un pueblo de Alao de León. Ahora no recuerdo el nombre. Bueno, total, que en Aguilar de Campo hubo un problema con las monjas entre ellas. Vaya. Sí, no sé. ¿Qué tipo de problema? Nunca lo supe. Y entonces el obispo de Palencia, ellas dependen del obispo. Dependen del obispo. Por ejemplo, las clarisas que hay aquí en Asturias dependen del obispo de aquí. Bueno, y entonces el obispo de Palencia escribe al de Astorga, carajo, no me salía el nombre. Escribe algo para ver si tiene alguna monja allí, conoce alguna monja de Astorga que vaya a poner orden al convento de Aguilar de Campo. Y entonces se acuerda de mi tía, que había sido abadesa, las padres son abadesas 4 años. Caray. Lo tienen que dejar y pueden volver otra vez. Bueno, en aquel momento ella no era abadesa, pero lo había sido. Y bueno, entonces dice que sí, que él tiene a Rosa Aza, Martínez de Vega. Y bueno, pues nada, pues si me la recomiendas tú, pues que venga para acá. Entonces se lo dicen a ella, a ver si acepta o no acepta, dice que sí, pero pone como condición llevar a 2 monjas más. Y lleva a una jovencina que andaba por allí y a una hermana de ella. Y bueno, y llega a Aguilar de Campo, pone todo aquello en orden y entró de abadesa y murió de abadesa. No la movió nadie de allí. Duró 12 años, me parece. Y está enterrada en Aguilar de Campo. Y esa era hermana de Pío Aza. De Pío Aza. Y entonces, bueno, pues una familia, como ves, muy religiosa, ¿no? Porque pues mi madre tenía otra hermana que muere en el 38. Yo no, si la conocí, por supuesto, no me acuerdo. También Clarisa, también en Astorga. Y en Astorga estaban una tía y una sobrina. Antes de marcharse, las 2 que marcharon para Aguilar de Campo. Y después curas, no, de la familia curas no tenemos. Nada más que, bueno, el fraile y las monjas. Muy bien, José María. Pues vamos a hacer aquí un corte de este bloque de nuestra entrevista. Le agradezco mucho y bueno. El agradecimiento es el mío. Lo tomamos todavía. Para finalizar,
para que nos cuente de su obra escrita, de todos los libros, que nos cuente de sus libros que ha hecho, de su faceta, de su gusto por la poesía también. Y bueno, haremos ese siguiente bloque. Le agradezco, José María. No, el agradecimiento es el mío, Axel, por favor.